Hoy vamos a trabajar el capítulo 10 de los centros iniciáticos. Eh, Continuamos con el capítulo. Pensamos haber dicho bastante al respecto para mostrar, tan claramente como es posible hacerlo, la necesidad de la transmisión iniciática, y para hacer comprender bien que en eso no se trata de cosas más o menos nebulosas, sino al contrario, de cosas extremadamente precisas y bien definidas, donde el delirio y la imaginación no podrían tener la menor parte, como tampoco todo lo que se califica hoy día de subjetivo y de ideal. Bien. Nos queda todavía, para comprender lo que se refiere a esta cuestión, hablar un poco de los centros espirituales de los que precede, directa o indirectamente, toda transmisión regular, centros secundarios vinculados a ellos mismos al centro supremo que conserva el depósito inmutable de la tradición primordial, de la que todas las formas tradicionales particulares se derivan por adaptación a tales o cuales circunstancias definidas de tiempo y de lugar. Hemos indicado en otro estudio, aquí hay una llamada, en el Rey del Mundo, cómo estos centros espirituales están constituidos a la imagen del centro supremo mismo, del que son en cierto modo como otros tantos reflejos. Así pues, no vamos a volver sobre ello aquí y nos limitaremos a considerar algunos puntos que están en relación más inmediatamente con las consideraciones que acabamos de exponer. Entonces, que no hace una llamada acá al Rey del Mundo, el cual es un libro que trata este tema de los centros iniciáticos para él. Aquí él va a empezar, bueno, una línea de pensamiento, una línea de donde habla de la transmisión iniciática y cómo esto se mantiene vinculado a unos centros de organizaciones que van de centros supremo, que es el depósito inmudable de la tradición primordial, y a este se le conectan centros secundarios. Em, este concepto se consigue en diferentes literatura que habla del, por ejemplo, desde el lado del Próximo Oriente, del Islam, hablan del Qutb, y estoy seguro que no lo va a mencionar más adelante. Yo creo que todo esto hay que entenderlo simbólicamente cuando lo encontramos en estas otras tradiciones. Y en el caso de Guénon, yo creo que una de las críticas que se le podría hacer es justamente el libro del Rey del Mundo. Es uno del que puede arrojar a muchas personas al tema de la fantasía y se habla mucho del tema de las leyendas y cómo se deben ser entendidas, ¿no? Y luego más adelante en el mismo libro se abarca el tema de mitos y símbolos y leyendas. Entonces yo cuando empezaría a entrar en esta área de los centros iniciáticos, lo haría con mucha precaución y sin intentar tomarse muy literal todo. Si bien es cierto que las organizaciones iniciáticas entienden el tema de la transmisión y para que no estas cosas no son precisas y no son nebulosas para nada. Sí, sí, creo es importante hacer la precisión de que ahora que estamos haciendo este tema de los centros, vamos a verlo siempre en primer lugar como un aspecto simbólico y el aspecto histórico y quizás actual de cómo estos centros pueden estar operando, ¿no? Eh, Tomarlo con un grano de sal e irlo llevando paso a paso, porque siento que esta es de las cosas que más podrían dar pie a confusión. Entonces, continuemos con la lectura. Primeramente, es fácil comprender que el vinculamiento al Centro Supremo sea indispensable para asegurar la continuidad de la transmisión de las influencias espirituales desde los orígenes mismos de la presente humanidad. Entonces, él dice que, bueno, tiene que haber un Centro Supremo, sí o sí, porque es su presencia lo que permite la conexión con esta transmisión de influencias desde el origen. Deberíamos decir incluso, y desde más allá de esos orígenes, puesto que aquello de lo que se trata es no humano, claro, está más allá del tiempo, eh, y a través de toda la duración de su ciclo de existencia. Ello es así para todo lo que tiene un carácter verdaderamente tradicional, incluso para las organizaciones exotéricas, religiosas u otras, al menos en su punto de partida. Con mayor razón, es lo mismo en el orden iniciático. Al mismo tiempo, es este vinculamiento el que mantiene la unidad interior y esencial que existe bajo la diversidad de las apariencias formales, y el que, por consecuencia, es la garantía fundamental de la ortodoxia en el verdadero sentido de la palabra, que es una vía recta, ese es el sentido verdadero de la palabra. Únicamente debe entenderse bien que este vinculamiento puede no permanecer siempre consciente, y eso es muy evidente en el orden exotérico. Por el contrario, parece que debería serlo siempre en el caso de las organizaciones iniciáticas, una de cuyas razones de ser es precisamente, al tomar como punto de apoyo una cierta forma tradicional, permitir pasar más allá de esa forma y elevarse así de la diversidad a la unidad. Bien.
Continuemos. Eso naturalmente no quiere decir que una tal conciencia deba existir en todos los miembros de una organización iniciática, lo que es manifiestamente imposible y lo que por lo demás haría inútil la existencia de una jerarquía de grados. Bien. Pero debería existir normalmente en la cima de esa jerarquía si todos aquellos que han llegado a ella fueran verdaderamente adeptos, es decir, seres que han realizado efectivamente la plenitud de la iniciación. Aquí hay una llamada. Y este es el único sentido verdadero y legítimo de esa palabra, que en el origen pertenecía exclusivamente a la terminología iniciática y más especialmente rosacruciana. Pero es menester señalar también, a este propósito, uno de esos extraños abusos del lenguaje tan numerosos en nuestra época. Se ha llegado en el uso vulgar a tomar adeptos por un sinónimo de adherentes, de suerte que esta palabra se aplica corrientemente para designar al conjunto de los miembros de no importa cuál organización, aunque se trate de la asociación más puramente profana que sea posible concebir, ¿correcto? Puede haber adeptos de tal o cual corriente política, entonces es algo completamente profano y ya esta palabra no tiene ese sentido. Pero bien, y tales adeptos constituirían un centro iniciático que estaría constantemente en comunicación consciente con el centro supremo. Entonces habla de que en una organización iniciática habitual, las personas que han alcanzado este grado de plenitud de la iniciación estarían en contacto con este centro supremo. Claro, este centro supremo, como lo está explicando Genon acá, es una organización también que es un centro supremo, o está hablando de ese centro interno, o existe el centro interno y ese centro interno tiene un reflejo, además, una correspondencia con el mundo material, y por lo tanto hay un grupo de personas que pertenecerían o estarían asociadas no como una organización profana exterior, sino como personas que están en este estado de realización. Bien, pero no, continuemos mejor con la lectura y luego vamos haciendo el análisis según a la medida de las capacidades y de lo que Guénon está intentando explicar, porque el objetivo de esto es clarificar la lectura e intentar entender la idea que Guénon quiere transmitir. Sin embargo, de hecho, puede ocurrir que la cosa no sea así siempre, o puede ocurrir que la cosa no sea siempre así, aunque no fuera más que a consecuencia de una cierta degeneración que haga posible el alejamiento de los orígenes, y que puede llegar hasta el punto de que, como lo decíamos precedentemente, una organización llega a no comprender más que lo que hemos llamado iniciados virtuales, iniciados que, no obstante, continúan transmitiendo incluso, si no se dan cuenta de ello, la influencia espiritual de la que esta organización es depositaria, como hemos hablado en capítulos anteriores. Es decir, personas que son iniciadas virtualmente, no tienen este grado de adepto, igual los ritos funcionan, aunque no hay una comunicación consciente con este centro supremo, ya sea interno o externo. El vinculamiento subsiste entonces a pesar de todo, por eso mismo de que la transmisión no ha sido interrumpida, y eso basta para que algunos de aquellos que hayan recibido la influencia espiritual en tales condiciones puedan volver a tomar siempre conciencia de ella si tiene en él las posibilidades requeridas, lo cual es una buena noticia en, en la cosmovisión de que no. Una persona que tenga las cualificaciones y que haya recibido la influencia puede, en base a sus posibilidades, regresar por ese vinculamiento que hay entre la organización que tiene y ese centro supremo. Que renuevo, el objetivo es un centro supremo interno, no la vinculación a un centro externo. El vínculo interno reflejará el externo, pero tiene precedencia, por supuesto, alcanzar el estado de adepto con el sentido original de la palabra. Así, incluso en este caso, el hecho de pertenecer a una organización iniciática está lejos de no representar más que una simple formalidad sin alcance real, del mismo género que la adhesión a cualquier asociación profana, como lo creen de muy buena gana aquellos que no van al fondo de las cosas y que se dejan engañar por algunas similitudes puramente exteriores, las cuales, por lo demás, no se deben, de hecho, más que al estado de degeneración en el que se encuentran actualmente las únicas organizaciones iniciáticas de las que pueden tener algún conocimiento más o menos superficial. Que es el caso, obviamente, de la masonería, siempre que está hablando de este tema de iniciados virtuales, y que casi siempre ese es el punto de referencia más habitual. Hasta que hoy día existen estos masólogos que simplemente se dedican al estudio de la historia de la masonería. Cada vez se hace más exterior, más virtual y menos
enfocado al simbolismo y al aspecto práctico de pertenecer a estas organizaciones y hacer ese trabajo interno. Por otra parte, continúa la lectura. Importa destacar que una organización iniciática puede proceder del centro supremo, no directamente, sino por la intermediación de centros secundarios y subordinados, lo que es incluso el caso más habitual. Como hay en cada organización una jerarquía de grados, así hay también entre las organizaciones mismas lo que se podría llamar grados de interioridad y de exterioridad relativa. Y es evidente que aquellas que son las más exteriores, es decir, las más alejadas del centro supremo, son también aquellas donde la conciencia del vinculamiento a este puede perderse más fácilmente. Aunque la meta de todas las organizaciones iniciáticas sea esencialmente la misma, las hay que se sitúan en cierto modo a niveles diferentes en cuanto a su participación en la tradición primordial. Lo que, por lo demás, no quiere decir que entre sus miembros no pueda haber algunos que hayan alcanzado personalmente un mismo grado de conocimiento efectivo. Y no hay lugar a sorprenderse de ello si se observa que las diferentes formas tradicionales mismas no derivan todas inmediatamente de la misma fuente original. La cadena puede contar un número más o menos grande de eslabones intermediarios, sin que por eso haya ninguna solución de continuidad. Bien, la existencia de esta superposición no es una de las menores razones entre todas aquellas que constituyen la complejidad y la dificultad de un estudio algo profundo de la constitución de las organizaciones iniciáticas. Es menester agregar aún que una tal superposición puede reencontrarse también en el interior de una misma forma tradicional, así como se puede encontrar un ejemplo de ello particularmente claro en el caso de las organizaciones que pertenecen a la tradición extremo oriental. Bueno, básicamente ese centro supremo es como si lanzara cadenas y cada eslabón de la cadena es una organización secundaria y a medida que esa cadena se hace más extensa, más difícil es hacer ese vinculamiento con ese centro supremo. Y hay una superposición además de eslabones, lo cual hace más difícil el estudio de justamente esas líneas, esos vinculamientos. Pero la tesis fundamental aquí es de que hay un centro que es el universal y que todas las organizaciones iniciáticas esotéricas de una forma u otra están vinculadas a este centro. Em, y bueno, de que es lo que causa la dificultad de un estudio profundo de las organizaciones iniciáticas. Es menester agregar aún que una tal superposición puede reencontrarse también, ya lo habíamos leído, en el interior de una misma forma tradicional, así como se puede encontrar un ejemplo de ello particularmente claro en el caso de las organizaciones que pertenecen a la tradición extremo oriental, se refiere obviamente al taoísmo y al confucianismo, y posiblemente el shintoísmo, y sí, son organizaciones que tienen son complejas porque tienen diferentes capas. Continuando. Este ejemplo, al que no podemos hacer aquí más que una simple alusión, es quizás incluso uno de los que permitirán comprender mejor cómo la continuidad está asegurada a través de los múltiples escalones constituidos por otras tantas organizaciones superpuestas, desde aquellas que, comprometidas en el dominio de la acción, no son más que formaciones pasajeras destinadas a jugar un papel relativamente exterior, hasta aquellas del orden más profundo que, aunque permaneciendo en el no actuar, el Wu Wei del taoísmo principial, o más bien por eso mismo, dan a todas las demás su dirección real. Bien, entonces hay algunas organizaciones secundarias que solamente son temporales, cuyo objetivo es cumplir un objetivo temporal, comprometidas en el dominio de la acción, no son más que formaciones pasajeras destinadas a jugar un papel relativamente exterior. Y es decir, mientras más profunda es la organización, más está en esencia con este Wu Wei, este no actuar. Es una organización cuya presencia realmente no ejerce una acción en el mundo profano, en el mundo exterior, sino que simplemente su participación con los principios ya es el máximo nivel de actividad, por la misma naturaleza de esa conexión. Bien, a este propósito debemos llamar la atención especialmente sobre el hecho de que incluso si algunas de estas organizaciones, entre las más exteriores, se encuentran que a veces están en oposición entre ellas, eso no podría impedir en nada que la unidad de dirección exista efectivamente. Eso es interesante. Porque la dirección en cuestión está más allá de esta oposición y no en el dominio donde ésta se afirma. Entonces, en el dominio puede haber una oposición, por ejemplo,
Me imagino que se referirá a organizaciones que tienen algún carácter social, o que temporalmente están tomando una acción social, y que puede haber oposiciones o diferentes puntos de vista que, por ejemplo, sería bueno que nos diera algunos ejemplos acá, porque así, la manera en que lo entiendo yo es de que obviamente, mientras estamos involucrándonos en el mundo social, a pesar de que sea una organización religiosa o exotérica en general, o que tenga algún vinculamiento con una organización iniciática, se me ocurren los Carbonari y los Carboneros, que también fueron organizaciones temporales que tenían vinculamientos con la masonería y tuvieran incluso quizás hasta alguna participación política en algún momento, pero y obviamente en degradación o en degeneración de su objetivo como organización iniciática, em, pero que esta oposición con otras organizaciones entre la masonería y la iglesia, por ejemplo, no quiere decir que en el fondo, en su esencia, haya una dirección común, que es la dirección hacia los principios, aunque desde el punto de vista externo haya estas discusiones y haya estos conflictos, porque la organización ha asumido un papel en la sociedad. En suma, en eso hay algo comparable a los papeles jugados por diferentes actores en una misma obra de teatro, y que aunque se opongan, por eso no concurren menos a la marcha del conjunto. Vale, es una buena analogía. Cada organización juega del mismo modo el papel al que está destinada en un plan que le rebasa, y esto puede extenderse incluso al dominio exotérico, donde en tales condiciones los elementos que luchan unos contra otros no por eso obedecen menos todos, aunque inconscientemente e involuntariamente, a una dirección única, cuya existencia no sospecha siquiera. Aquí hay una llamada. Según la tradición islámica, todo ser es natural y necesariamente muslim, es decir, sometido a la voluntad divina, a la que en efecto nada puede sustraerse. La diferencia entre los seres consiste en que mientras que unos se conforman consciente y voluntariamente al orden universal, otros le ignoran o incluso pretenden oponerse a él. Para comprender enteramente la relación de esto con lo que acabamos de decir, es menester destacar que los verdaderos centros espirituales deben ser considerados como representando la voluntad divina en este mundo. Así, aquellos que están vinculados a ellos de manera efectiva pueden ser considerados como colaborando consciente a la realización de lo que la iniciación masónica designa como el plan del gran arquitecto del universo. En cuanto a las otras dos categorías a las que acabamos de hacer alusión, los ignorantes puros y simples son los profanos, entre los que es menester bien entendido comprender los pseudoiniciados de todo tipo, y aquellos que tienen la pretensión ilusoria de ir contra el orden preestablecido. Dependen a uno u otro título de lo que hemos llamado la contrainiciación. Bien, entonces que nos está hablando de que todas estas oposiciones en el exterior, finalmente, sobre todo en el lado exotérico y esotérico, son em, en cierta forma como estos actores de una obra de teatro. Pero que todo, absolutamente todo, incluso los que pretenden ir en contra y en otra dirección o los que están falseando, todos van eh, en base a un mismo plan, que es ese plan de la gran voluntad divina. Pero bien. Estas consideraciones hacen comprender también cómo en el seno de una misma organización pueden existir en cierto modo una doble jerarquía. Y esto es más especialmente en el caso donde los jefes aparentes no son conscientes ellos mismos del vinculamiento a un centro espiritual. Esto de la doble jerarquía está interesante. Yo lo pondría en verde. Efectivamente tenemos una jerarquía burocrática o exterior. Hasta el ejemplo del Dalai Lama puede ser un buen ejemplo. El Dalai Lama es una figura muy social, muy política y tiene una jerarquía como de líder, pero del lado externo de esa particular rama del budismo tibetano. Pero eso no quiere decir que no haya otra jerarquía de realización espiritual y que no precisamente la persona más espiritualmente elevada sea el que tome este rol externo, social, y en la masonería ocurre igual. No necesariamente las autoridades masónicas representan a aquellos masones que están más espiritualmente desarrollados. Pero bueno, vamos a ver lo que habla con esto de la doble jerarquía. Y esto es más especialmente en el caso donde los jefes aparentes no son conscientes ellos mismos del vinculamiento a su centro o a un centro espiritual. Podrá haber en ella entonces, fuera de la jerarquía visible, que esto constituye en otra jerarquía invisible, cuyos miembros, sin desempeñar ninguna función oficial, serán no obstante aquellos que asegurarán realmente, por su sola presencia, la conexión efectiva con ese centro.
Estos representantes de los centros espirituales en las organizaciones relativamente exteriores no tienen evidentemente por qué hacerse conocer como tales y pueden tomar la apariencia que convenga mejor a la acción de presencia que han de ejercer, ya sea la de simples miembros de la organización, si deben jugar en ella un papel fijo y permanente, o bien si se trata de una influencia momentánea o que debe transportarse a puntos diferentes. La de aquellos misteriosos viajeros, de quienes la historia ha guardado más de un ejemplo y cuya actitud exterior es escogida frecuentemente de la manera más propia para desorientar a los investigadores, ya sea que se trate por lo demás de llamar la atención por razones especiales o por el contrario de pasar completamente desapercibidos. Una llamada. Para este último caso, que escapa forzosamente a los historiadores, pero que es sin duda el más frecuente, citaremos solo dos ejemplos típicos, muy conocidos en la tradición taoísta y de los cuales se podría encontrar el equivalente inclusive en Occidente, que es el de los juglares y el de los tratantes de caballos. Con esto se puede comprender igualmente lo que fueron verdaderamente aquellos que, sin pertenecer ellos mismos a ninguna organización conocida, y entendemos por eso una organización revestida de forma exterior aprehensible, presidieron en algunos casos la formación de tales organizaciones o después las inspiraron y las dirigieron invisiblemente, tal fue concretamente durante un cierto periodo, y aquí hay otra segunda llamada. Aunque sea difícil aportar aquí grandes precisiones, se puede considerar este periodo como extendiéndose desde el siglo XIV al siglo XVII, así pues, se puede decir que corresponde a la primera parte de los tiempos modernos y es fácil comprender desde entonces que se trataba ante todo de asegurar la conservación de lo que en los conocimientos tradicionales de la Edad Media podía ser salvado a pesar de las nuevas condiciones del mundo occidental. Entonces, él está hablando de este periodo de la Edad Media y también cita la tradición taoísta, el tema de los juglares y los tratantes de caballos. Esto está interesante, sería para investigarlo luego este simbolismo, pero son estos iniciados que son como errantes. Se puede hablar de los bardos y de, sí, de estas figuras que eran nómadas y no parecían pertenecer a un lugar en específico. Parece que tenían a veces, vistos desde un punto de vista de un centro iniciático, este objetivo de ser una jerarquía invisible y transmisora. Y aquí da el ejemplo más clásico de todos, que es el papel de los Rosacruz en el mundo occidental. Y es ese también el verdadero sentido de lo que la masonería del siglo XVIII designa bajo el nombre de superiores desconocidos, correcto. Todo esto permite entrever algunas posibilidades de acción de los centros espirituales, fuera incluso de los medios que puedan considerarse como normales. Y eso sobre todo cuando las circunstancias son, ellas también, anormales, queremos decir, en condiciones tales que no permiten ya el empleo de vías más directas y de una regularidad más visible. Es así como, sin hablar siquiera de una intervención inmediata del Centro Supremo, que es posible siempre y por todas partes, un centro espiritual cualquiera que sea puede actuar fuera de su zona de influencia normal, ya sea en favor de individuos particularmente cualificados, pero que se encuentran aislados en un medio donde el oscurecimiento ha llegado a tal punto que ya no subsiste casi nada tradicional en él y donde la iniciación ya no puede ser obtenida. Esta es una llamada interesante, pero bueno. O ya sea en vista de una meta más general y también más excepcional, como la que consistiría en renovar una cadena iniciática rota accidentalmente. Al producirse una tal acción, más particularmente en un periodo o en una civilización donde la espiritualidad está casi completamente perdida y donde, por consiguiente, las cosas de orden iniciático están más ocultas que en ningún otro caso, nadie debería sorprenderse de que sus modalidades sean extremadamente difíciles de definir. Tanto más cuanto que las condiciones ordinarias de lugar e incluso a veces de tiempo devienen eso, por así decir, inexistentes. Así pues, yo creo que voy casi que a saltarme esto porque lo que no quiere decir aquí se puede interpretar de muchas formas y em, él no da ejemplos concretos como para... La idea general acá es que los medios de acción de estas organizaciones escapan los medios ordinarios. Más allá, así pues, no insistiremos más en ello, pero lo que es esencial retener es que incluso si ocurre que un individuo aparentemente aislado llega a una iniciación real, esa iniciación jamás podrá ser espontánea más que en apariencia y que de hecho implicará siempre el vinculamiento por un medio cualquiera a un centro que existe efectivamente. Y aquí hace una llamada. Algunos incidentes misteriosos de la vida de Jacob Boehme, por ejemplo, no pueden explicarse realmente más que de esta manera. Bueno, esto es obligatorio pasarlo por Wikipedia, no queda otro.
Vamos a un minuto a ver quién era Jacob Boehme, repasarlo, yo no me acuerdo. Jacob Boehme. Ajá, Maestro Eckhart, Nicolás de Cusa. Entonces era un místico, pero hay que tener cuidado con esto de místico al lado de Wikipedia. Y teólogo luterano. Y nació en una familia campesina, luterano, bla, bla, bla. Y que algunos van a decir ahora influencia de Valentín. ¿Cuál? Aurora. Fue redactada bajo el impulso de Dios. Que es lo que quizás que no querría decir como está en contacto con algo. Algunos ven en dicha obra la influencia de Valentín, bla, ajá, eso no importa que pastor, bla, bla, que fundó una secta mística basada en ciencia de tablero y Paracelso. Pasó años de viaje, fue zapatero. Y esto del zapatero, hace poco estaba recordando que eh, la matemática booleana, que se la vemos a Bull, su papá era zapatero. El mismo año se casó a Catarina Kushner, bla, estuvo en silencio por un largo tiempo. Bueno, tenía intención de publicar este trabajo. El título Aurora. Oye, sería interesante ver esta Aurora de Jacob. O sea, no tenía interés de publicarlo. Tenemos extractos. Me estoy desviando mucho, perdí un poco de tiempo, pero es que bueno, estas investigaciones las puedo hacer luego. Em, representación de Jacob Boehme a través de un dibujo de su cosmogonía. Interesante. O sea, está el simbolismo de la cruz, el principio, los elementos. Yo no conocía este material. Bien. Estas llamadas son peligrosas en cuanto a su potencial de dispersión. Continuemos entonces con la lectura original y luego cada quien con su tiempo podrá investigar un poco más sobre Jacob Boehme. El libro de la Aurora se ve interesante y también se ve interesante los grabados que hacía. Em, desde un punto de vista del estudio de los símbolos, ¿no? Vale. Fuera de un tal vinculamiento, en ningún caso podría tratarse de iniciación. Si volvemos de nuevo a la consideración de los casos normales, debemos decir todavía esto para evitar todo equívoco sobre lo que precede. Bien. Al hacer alusión a algunas oposiciones, no tenemos en vista en modo alguno las vías múltiples que puedan estar representadas por otras tantas organizaciones iniciáticas especiales, ya sea en correspondencia con formas tradicionales diferentes o ya sea en una misma forma tradicional. Esta multiplicidad se hace necesaria por el hecho mismo de que las diferencias de naturaleza que existen entre los individuos, a fin de que cada uno pueda encontrar aquello que, siéndole conforme, le permitirá desarrollar sus propias posibilidades. Aquí está hablando de que, bueno, él habla de las oposiciones entre organizaciones iniciáticas, pero eso no quiere decir que si hay una organización iniciática de zapateros, de constructores, está la de los libreros, o si hay una organización iniciática que está más enfocada, por ejemplo, en el taoísmo y el Wu Wei y tiene una orden monástica, eso no quiere decir que esta sea una oposición de naturaleza, sino que son diferentes adaptaciones a las diferentes multiplicidad de naturaleza de los individuos. Y que la meta es la misma para todos. Bien. Sin embargo, los puntos de partida están indefinidamente diversificados y son comparables a la multitud de los puntos de una circunferencia, desde donde parten otros tantos radios que desembocan todos en el centro único y que son así la imagen de las vías mismas de la que se trata. Sí, este sentido de los puntos de circunferencia o incluso de la esfera, ¿no? Em, pero yo creo que no, más una circunferencia, porque una circunferencia se mantiene en el mismo plano, en cambio una esfera implicaría otros planos. Vamos a quedarnos con el punto de la circunferencia. Los puntos de una circunferencia, de donde parten otros tantos radios que desembocan todos en el centro único y que son así la imagen de las vías mismas de la que se trata. En todo eso no hay ninguna oposición, sino al contrario una perfecta armonía, y a decir verdad, no puede haber oposición más que cuando algunas organizaciones, por el hecho de circunstancias contingentes, están llamadas a jugar un papel en cierto modo accidental, exterior a la meta esencial de la iniciación y que no afecta a esta de ninguna manera.
No obstante, según algunas apariencias, se podría creer, y de hecho se cree frecuentemente, que hay iniciaciones que son en sí mismas opuestas las unas a las otras. Yo nunca había escuchado este tema de iniciaciones opuestas. Pero eso es un error y es muy fácil comprender por qué no podría ser realmente así. En efecto, como no hay en principio más que una tradición única de la que se deriva toda forma tradicional ortodoxa, no puede haber más que una iniciación igualmente única en su esencia, aunque bajo formas diversas y con modalidades múltiples, allí donde falta la regularidad, es decir, allí donde no hay vinculamiento a un centro tradicional ortodoxo. Entonces la iniciación en su esencia es una, a pesar de que las formas, los puntos de circunferencia sean distintos, lo que los hace únicos es esa meta final y ese vinculamiento con ese centro que es de donde emana todo. Donde falta la regularidad, es decir, allí donde no hay vinculamiento a un centro tradicional doctroso, ya no se trata de verdadera iniciación. Es decir, si no estás conectado con el centro, no eres un radio de esa circunferencia. Así que eh, bajo la cosmovisión de que no es una iniciación. Y en parecido caso, esta palabra solo podrá emplearse abusivamente. Me gusta decir bajo la cosmovisión de que no, porque es importante que, por más que estamos leyendo temas de espiritualidad y de centros y simbolismo, esto sigue siendo la visión de que no. Y siempre hay que mantener eso en vista, de que mientras esto no sea un texto de revelación, y solamente cuando estemos hablando de textos sagrados podríamos hablar donde no hay un matiz individual. Entonces yo creo que siempre es importante recordar de que por más que sea la obra de Gano, una obra muy organizada y excelente en leer para obtener todos estos datos y crear nuestros propios modelos mentales, es importante recordar que están fuertemente influenciadas obviamente por su individualidad y por su subjetividad y eso hay que tener siempre. Y yo creo que él estaría de acuerdo con nosotros en que todo lo que se lea y todo lo que se estudie, siempre tenemos que tener un poco esta actitud crítica y si bien estamos absorbiendo información y la estamos adaptando, siempre hay que recordar que hay cosas que son posiciones muy personales de él. En eso no entendemos hablar solo de las organizaciones pseudoiniciáticas que ya hemos tratado precedentemente y que ciertamente no son más que una pura nada, pero hay otra cosa que presenta un carácter más serio y que es precisamente lo que puede dar una apariencia de razón a la ilusión que acabamos de señalar. Si se parece que hay iniciaciones opuestas es porque fuera de la iniciación verdadera hay lo que se puede llamar la contrainiciación. Ok, aquí se está poniendo en un tema que primera vez que quizás lo está lanzando tan directamente. Em, y bueno, vamos a leerla, a ver cómo lo explica. Ok, él dice, está la iniciación falsa, que no está conectado a ningún centro de la rueda, no pertenecen a esa circunferencia centro, pero existe otro tipo de categoría que es la contrainiciación. Y a condición de precisar bien en qué sentido exacto debe entenderse una tal expresión y dentro de qué límites algo puede oponerse verdaderamente a la iniciación, por lo demás ya nos hemos explicado suficientemente sobre esta cuestión como para no tener necesidad de volver de nuevo sobre ella de una manera especial. Lo hizo en el reino la cantidad de los signos de los tiempos. Pero bueno, en líneas generales, la contrainiciación es lo que va en un orden inverso a la iniciación, es una inversión de la iniciación. Entonces, en lugar de realizar los estados superiores, es una realización de los estados hacia abajo y es un alejamiento de los principios espirituales. Entonces, simplemente como un espejo, en este caso, va en otra dirección, la dirección contraria. Bien, y ese es el final del capítulo y ya la próxima es organizaciones iniciáticas y sectas religiosas. Bueno, que no la... En este capítulo lo que hizo fue reforzar algunas ideas de capítulos anteriores, pero sobre todo creo que aquí lo que se refuerza es la idea de ese vinculamiento a un centro, que yo creo que se puede entender más como un centro interno espiritual por parte del adepto, pero que esto obviamente tiene una correspondencia, porque todo hay que entenderlo en el sentido de las correspondencias con organizaciones iniciáticas que representan también externamente sus centros y siempre va a haber así como existe un centro supremo dentro de todos nosotros, en este mundo hay organizaciones que representan mejor esos centros espirituales que están menos contaminados y bueno, y que tienen sus medios especiales. Y eso es lo que Ganó un poco aborda en este capítulo, pero sobre todo luego hace la llamada a este tema de las diferentes oposiciones que puede haber entre las organizaciones. Em, Creo que va a continuar con esta línea de pensamientos, con esta temática en lo que va a ser el próximo capítulo, capítulo 11, organizaciones iniciáticas y sectas religiosas. Y aquí hablará sobre el tema de qué es una secta y en qué se diferencia una organización iniciática. Eh,
Y bueno, continuamos ya en esa próxima lectura y muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.